Yes Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos a San Agustín y decía este santo: si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé: lo primero, la humildad; lo segundo, la humildad; y lo tercero, la humildad. Justamente la liturgia de hoy, de este domingo, nos habla de precisamente esa virtud. Jesús nos dice en el Evangelio: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo decía precisamente en un contexto muy particular, ante unos ejemplos muy claros. Estaba el Señor invitado en la casa de uno de los principales fariseos y veía cómo muchos convidados escogían los puestos primeros, los mejores. Y el Señor les dice: no, si quieren de verdad estar en el primer lugar, váyanse el último. Y así el dueño de casa, cuando los vea al final, los va a traer más adelante y quedarán bien ante todos. Bueno, hoy quizá podemos, aprovechando precisamente la fiesta de San Agustín, pedirle a este santo que nos ayude a tener muy claro y a poner en nuestra vida, en primer lugar, la humildad, como él mismo nos lo enseña. Y esto por una razón también muy evidente. Jesús mismo lo puso así en su propia vida. Nos lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A continuación nos dice San Pablo cuál es el efecto de la humildad de Jesucristo. Y por eso, dice, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que si queremos llegar muy alto, tenemos primero que abajarnos, que hacernos como Jesús, que se hizo siervo, se hizo servidor, se hizo pequeño, se hizo hombre y además murió en la cruz en servicio de todos los hombres. El mismo San Agustín ponía un ejemplo que pienso que a nosotros nosotros lo tenemos como bien en la memoria, porque hace unos cuantos meses, quizá todos recordamos, de aquel edificio que se cayó en Miami. Por nada, de repente se derrumbó un edificio. Después ya salieron las pesquisas sobre el asunto y evidentemente habían problemas más estructurales, ¿no? Y ese mismo es el ejemplo que pone San Agustín respecto a la humildad. Dice él: si quieres ser grande, comienza por ser pequeño. Si quieres construir un edificio que llegue hasta el cielo, piensa primero en poner el fundamento de la humildad. Cuanto mayor sea la mole que se trate de levantar y la altura del edificio, tanto más hondo hay que cavar el cimiento. Y mientras el edificio que se construye se eleva hacia lo alto, el que cava el cimiento se abaja hasta lo más profundo.
Luego, el edificio, antes de subir, se humilla, y su cúspide se erige después de la humillación. Y así es, efectivamente. Cuando un edificio se quiere construir un edificio alto, lo primero que se hace es cavar unos cimientos muy profundos y poner muy bien esa estructura inferior para que pueda aguantar todo el peso superior. La humildad es eso, es construir hacia abajo en primer lugar. Pero esto no significa agachar la cabeza o andar así como creyéndose poca cosa, porque en verdad somos mucha cosa, somos hijos de Dios. Pienso que significa sobre todo dos cosas que le podemos pedir al Señor. La primera, los fundamentos del edificio tienen una función neta de servicio. Obviamente que los fundamentos no se van a ver, están ocultos, y quizá para la vida diaria de las personas que utilizan el edificio, que tienen departamentos, no cuentan los fundamentos, y sin embargo los fundamentos están ahí para servir a todo eso, para que haya verdadera vida, para que no se caiga todo ese edificio. Pues pienso que la humildad tiene esa primera manifestación, servir, querer servir, aunque los demás no lo noten, aunque no nos lo agradezcan, aunque quizá parece que tampoco son grandes cosas, y sin embargo servir en lo pequeño, en lo grande cuando se presente, pero sobre todo en lo pequeño. Y la segunda, como característica de los fundamentos, que ya la mencionamos igual, estar ocultos. Claro, el que sirve haciendo alarde de su servicio al final no es humilde. La humildad requiere un servicio, pero oculto. Oculto no porque nunca se tenga que ver, sino porque no pretendo que se vea. Y San José María decía que él quería pasar oculto para que solo Jesús se luzca. Quizá puede ser una buena oración para decírsela ahora a Jesús: Señor, que toda mi vida sea un servicio y que solamente tú te luzcas. Eso es lo que quiero. Que ojalá pueda hacer mucho bien yo, pero no para mi gloria, sino para gloria tuya, para que brille la luz que tú has puesto en mí, pero brille para ti. Hay un bonito poema de Gabriela Mistral, una poetisa chilena, que dice así. Se titula el poema El placer de servir, y es un poema largo, pero yo voy a leer el primer párrafo. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Qué buenas peticiones para que le hagamos también hoy al Señor. Señor, enséñanos, anímanos, empújanos a servir. Y a la vez, ese servicio oculto, quizá conocemos bien esas letanías de la humildad, que podemos hoy decírselas al Señor para ir terminando esta meditación. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser reconocido, líbrame, Señor. Del deseo de ser estimado, líbrame, Señor. Del deseo de ser amado, líbrame, Señor. Del deseo de ser ensalzado, líbrame, Señor. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Señor. Del deseo de quedar bien, líbrame, Señor.
del deseo de recibir honores, líbrame, Señor. Y podemos nosotros añadir, al contrario, del deseo de servir, Señor, auméntamelo. Señor, potencia mi deseo de darme más a los demás, pero con ese servicio que nace de la humildad. Pensemos en la Virgen María, nuestra Madre. Ella cantó al Señor en ese himno tan bonito, el Magnificat, porque ha mirado la bajeza, la humildad de su esclava. Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. María es esclava, es servidora, es la que sirve. Y se siente así, pequeña, y vive una vida oculta, ordinaria, sin alardear. Madre nuestra, Madre mía, ayúdanos, ayúdame a ser más humilde y así poder servir con más eficacia a Dios y a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.